Ok. Sean todos muy bienvenidos. A ver, ¿cuántos bendicen a Dios? Amén. A ver, no les escucho. Vamos a dar un aplauso al Señor. Ok, muy bien. Les recuerdo que estamos aquí estamos los miércoles, ok, en el culto de oración. Y estamos los viernes, que es un culto de discipulado, de enseñanza, un estudio bíblico que estamos dando los días viernes. Y más ahora cuando viene gente, por ejemplo, gente que no conoce de Dios. Esta mañana, como les digo, había gente nueva, hay gente nueva, y tú no puedes hablar lo mismo cuando hay personas que no conocen a Dios que las personas que sí, que ya han recibido al Señor, que ya tienen una cierta trayectoria. Ok, entonces a veces yo repito alguna cosa y no es... Yo sé que ustedes ya han escuchado, pero la gente nueva necesita escuchar eso. ¿Okay? Cuando yo repito algo, alguna enseñanza básica de que el Señor murió en la cruz, es porque las personas no saben, allí hay gente nueva. Entonces, qué importante es venir a los miércoles, que también tenemos un espacio de enseñanza, y los viernes. Ok, muy bien, habíamos estado hablando este viernes, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Que una de las cosas que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida es que demos fruto. ¿Ok? Cuando el Señor llega a mi vida, empiezo yo a dar fruto. Ya no es por mí, sino es por el Señor. Y dice en San Juan capítulo 15 que Él nos toma y nos limpia para que llevemos más fruto. Te empieza a cortar ciertas cosas. No sé, hobbies, habíamos hablado de series, novelas. Por ejemplo, ya la serie de los zombies de Netflix ya no puedo verla. Ya me afecta mi vida espiritual. Me quita fuerza. La novela me quita la fuerza. Y habíamos dicho que el Señor te poda, y cuando tú podas una planta o un árbol, es para quitar todas esas plantas muertas, o esas ramas, mejor dicho, esas ramas muertas, para que las plantas o los árboles crezcan más fuertes. Ok, y cuando estamos en el Señor empezamos a dar fruto para vida, pero cuando vivíamos en el mundo, el fruto era un fruto de muerte. Ok, Romanos capítulo 7, verso 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, ¿qué dice? Las pasiones pecaminosas. Por eso es que Santiago va a decir que no digan que Dios les tienta, sino que las concupiscencias que están en ustedes es lo que les hace a ustedes luego dar a luz el pecado. Y dice aquí: actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Ok, es un repaso, ok, ahora vamos a entrar en el texto. ¿Vale? Es un Romanos capítulo 7, verso 5, para que lo apunten. Y dice: llevaban fruto para muerte. El fruto que dábamos lejos de Dios era para muerte. Y por eso es que va a decir el libro de los Números: tus pecados te van a alcanzar. La paga del pecado es muerte. Y dice que el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que elijan el camino, el de la bendición o el de la maldición. ¿Cuál escogemos? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos escogido o hemos elegido el camino del Señor, el camino de la bendición, vivir bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y la palabra dice en Gálatas capítulo 6, verso 7: no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Y el diablo te quiere engañar. En Efesios capítulo 6 dice que él es el arte, o es el don que él tiene, el engaño. Y por eso es que el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: no ignoramos las maquinaciones de Satanás.
¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya tenía una cierta experiencia y sabía de las maquinaciones de Satanás. Satanás no puede impedir que la voluntad de Dios se cumpla, pero sí puede impedir, sí puede frenar la voluntad de Dios. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Satanás no puede impedir que la voluntad de Dios se cumpla, pero sí puede frenar la voluntad de Dios. Habíamos hablado del libro de Esdras y hemos visto que Ciro, el rey de Persia, dice que manda a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Jerusalén había sido arrasada, el templo de Salomón había sido destruido. Y dice la Biblia que Dios despierta el espíritu de este Ciro, que era el rey de Persia, que no era judío. Y él ordena y dice, vayan y reconstruyan la ciudad de Jerusalén y el templo. Y los judíos fueron, empezaron a reconstruir la ciudad, dice que pusieron las bases. Pero un enemigo se levantó y le envió una carta al rey Artajerjes calumniando a los judíos. Dice, esta es una ciudad rebelde y que trae problemas y ha traído problemas durante años. Así que deténles porque vas a tener problemas, le dijeron al rey Artajerjes. Y él manda la orden y dice, deténganles a los judíos. Dice que fueron y con violencia le hicieron cesar la obra. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, el diablo puede frenar la voluntad de Dios. Estuvo aproximadamente detenida la obra de Dios 17 años. Imagínate, tu familia tiene que ser salvada. La voluntad de Dios y el plan es que se salven en el año 2021. Pero si tú te descuidas, o si nos descuidamos de Satanás, al final se terminan salvando en el año 2037. Imagínate cuántos años de desperdicio, cuántos años de sufrimiento. ¿Hace cuántos años tenía que haberse abierto la obra de Panalemel aquí en Guadilla del Monte? Ya el Señor nos venía dando señales desde el año 2012, cuando nos reunimos en la casa a predicar la palabra de Dios. En el año 2017 nuevamente nos empezamos a reunir. Hasta el año 2021 que se pudo abrir este lugar. ¿Ok? Entonces, si nos descuidamos, la voluntad de Dios puede ser frenada. Les había hablado de Pepe, que a los 30 años la voluntad de Dios es que a los 30 años sea pastor, pero por un descuido a los 47 años es apartado como pastor. O imagínate, no sé, si el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén fueron frenadas, ¿cuánto más una bendición más pequeña? El templo de Dios. Dice la Biblia que el Señor despierta el espíritu de Ageo y de Zacarías y empiezan ellos a profetizar, a hablar la palabra de Dios, a declarar la palabra de Dios, a hacer guerra a esos poderes diabólicos, porque estaban frenando que la voluntad de Dios se cumpla y que el templo de Dios se levante. Ellos empezaron a profetizar. Y es lo que el día de hoy hacemos cuando hablamos la palabra. Profetizamos. Porque Dios siempre se va a mover por medio de hombres. ¿Y cómo actúa Dios? Por medio de su palabra. Y necesita que alguien proclame la palabra. Por eso qué importante es que proclamemos, que declaremos la palabra. Aprendernos la palabra. Porque así también es como el Espíritu Santo te va a hablar, por medio de su palabra. Yo creo que muchos de los que hemos estado aquí, alguna vez el Espíritu Santo ha traído a memoria un versículo. ¿Sí o no? Es el Espíritu Santo el que te habla. Si tu enemigo tiene hambre, dale a comer y dice, uy, no, ese versículo no lo quería escuchar. Haz bien a tu enemigo. Ok, y luego habíamos estado hablando de qué importante es las almas
Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? Primeramente debo de amarme yo y luego después voy a amar a mi prójimo. Pero primero me voy a amar yo. Y una de las cosas que les contaba era el testimonio de María, que en un momento de ayuno, que me encontraba en un momento de ayuno, yo conocí a esta mujer y que el día de hoy viene a la iglesia. Qué importante es que ayunemos. Tómate un día, 2 días a la semana para ayunar. Un desayuno hasta el mediodía por la tarde. Porque la Biblia lo dice. Dice que al Señor se le acercaron y le dijeron, Maestro, dice, los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Pero Panal no es así. Panal es una iglesia que ayuna y ora. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Empieza de poco. Empieza con un desayuno. Y en ese desayuno aliméntate de la palabra. Y dijo el Señor, dice, ellos no pueden ayunar mientras tienen al novio. Pero tranquilo, ya el novio se va a ir y entonces van a ayunar. Y dice Mateo capítulo 6, dice, y cuando ayunen, o sea, el Señor espera que ayunemos. Y dice, ministrando y ayunando, dice el libro de los Hechos, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Así que, de poco empiecen a ayunar. Dice la Biblia, aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Y cuando tú ayunas, no sé, hay algo pasa. Algo pasa cuando tú ayunas. Dice la Biblia, cuando tú ayunes, dice, unge tu cara, no estés ahí, dice, ay, estoy de ayuno. Que la gente no lo sepa, o mejor dicho, que no estés, porque uno tiene que enseñar a que sí. Y dice, y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Entonces prueben a ayunar. Aparte es bueno, te vas a desintoxicar. Ok, vamos a abrir en Hechos capítulo 18, verso 9. 18:9. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galión... Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta tarde, Señor. Ministranos tú la palabra, Espíritu Santo. Obra tú, prepara nuestros corazones, Señor, para poder, Señor, seguir aprendiendo, Padre amado. Obra tú, Señor, en tu iglesia, Señor. Y, Señor, tomamos la palabra que dice, Señor, que esta palabra, Señor, traerá fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Señor, te agradecemos, Señor, en esta preciosa tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo. Cancelo todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu de rebeldía. Desde ya lo ato, rompo su poder y su influencia y le ordeno que se aleje de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a la palabra de Dios. Ok, el apóstol Pablo va a tener una visión. El Señor, ¿cómo te habla? El Señor te habla, bueno, principalmente por la Biblia, pero el Señor te puede hablar por un sueño, por ejemplo. Dice que en los posteriores tiempos, dice el libro, ¿cómo dice en Hechos capítulo 2? A ver si alguien me puede leer Hechos capítulo 2. Dice que los mayores, dice, tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Dios te puede hablar también por un sueño. Dice la Biblia, y estas señales les van a seguir. Dios te puede hablar por una señal. Habíamos estado hablando la semana pasada qué importantes son los números en la Biblia. A través de un número Dios te puede hablar. A través de un día Dios te puede hablar.
Y por eso que importante es venir a la palabra, estudiar la palabra. Dios nos puede hablar a cualquiera. Por ejemplo, si alguien se dispone a traer un mensaje, Dios te va a dar ese mensaje. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Saber comunicar ese mensaje. Entonces, Dios te puede hablar por señales, por números, habíamos estado hablando. Ok, habíamos visto los números también, el significado de los números, que di un pequeño repaso de los números el otro día, pero que tiene más profundidad. Y debemos de estar atentos también a señales. Como les digo, Dios les puede hablar por un número, ¿no? Me encontraba el viernes, y el viernes iba a llegar a lavar el coche, y yo les había dicho que el número 13 es un número de rebeldía, es un número de que algo está incompleto, algo que se va fuera de la voluntad de Dios, pero que también es un número que nos dice que Dios te ayuda, ¿ok? Al pueblo de Israel dice que vino un decreto de muerte sobre el pueblo de Israel, pero Dios les ayudó. ¿Cómo les ayudó? Se pusieron a ayunar. Esther y los judíos se pusieron a ayudar, y ese día 13, en vez de que sea la muerte de los judíos, porque era un decreto de muerte para los judíos, dice que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Entonces yo llegaba al lavadero del coche, ahí en Ventorro del Cano, y como les digo, el día, la hora, el piso, el número de piso que tú vives, el número de casa, nada es casualidad. Dios te habla hasta con eso. Entonces iba a llegar al lavadero y viví marcado las 3:13. Y de repente dije, ¿qué pasa? Había un sol tremendo el viernes. Y digo, Señor, ¿qué pasa? Va a llover, a lo mejor va a llover. Digo, bueno, por si acaso no lava el coche, y me fui. Y lo aparqué. El viernes antes del culto cayó una tremenda, ¿cómo se dice? Tromba. Entonces, hasta por eso Dios te puede hablar, te da una señal. ¿Ok? Ir al libro de los Proverbios, día número 1. El día número 1 habíamos dicho, dice, oye Israel, nuestro Dios uno es. Pero el día número 1 también nos habla el libro de los Proverbios que tengamos cuidado con gente que nos puede engañar. Hay que tener cuidado. Pero eso no significaba Dios. Por eso te digo, di un repaso. Ahí no puedes entrar en profundidad, porque yo me pongo el día de hoy, me pongo con un número y no voy a terminar. Entonces, para que ustedes vayan teniendo idea de cómo funciona el mundo espiritual, cómo escuchar la voz de Dios, señales que Dios te pueda dar, estar atentos. Dice Salomón, el hombre que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Entonces vamos a escuchar las amonestaciones que la vida nos da, y vamos a ver también las señales que Dios nos da. Claro, no nos podemos ir al extremo, debemos de ser equilibrados. Todo está en la palabra de Dios. ¿Ok? Si tú no entiendes algo, no te comas el coco. Vuelvo a repetir, si tú no entiendes algo, no te rompas la cabeza. Si no entiendes algo, sigue hacia adelante, no te frenes, sigue. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien. ¿Ok? No se frenen, no tengan miedo. De repente van por ahí y se encuentran en el cartel 13. ¡Ah! No, tampoco. ¿Ok? Ok. Entonces dice la palabra que aquí el Señor le da esta visión al apóstol Pablo, y cuando dice allí no temas, esa palabra es no tengas miedo.
dice, no te atemorices. Pero una de las cosas que también dice, no huyas. No huyas de Dios. Y a veces hemos estado huyendo de Dios. No huyas, porque lo mejor que nos puede pasar es que Dios tome el control de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es lo mejor que nos puede pasar. Porque los pensamientos que yo tengo para ustedes son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Okay? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Lo mejor para ti, lo mejor para tu familia. Dios nos quiere dar eso. Entonces no vamos a escaparnos de Dios. Entonces la Biblia dice que nosotros somos discípulos de Jesucristo. Les compartía estos días y esta mañana que tú cuando hablas con la gente de fuera, el 95% de la gente cree en Dios. Casi todos creen en Dios. O si no te dicen, algo hay. Yo creo a mi forma. Pero Dios no está buscando creyentes. Dios no está buscando fans. Dios está buscando discípulos. Porque si el 95% de la gente afuera cree en Dios, ¿por qué el mundo está como está? Porque creen a Dios a su forma y a su manera. Y no es a la forma de ellos, sino es a la forma de la palabra de Dios. ¿Sobre cuántos discípulos? Ahora vamos a entrar aquí. Dios podría decir, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, que es una de las cosas que Dios quiere decirnos. En este es mi Hijo en el que me complazco. Yo creo que vamos a confiar que en Panal de Miel muchos sean así, que le traigan complacencia a Dios. Porque esa palabra complacencia es felicidad. Y allí donde Jesús llegaba producía vida. ¿Qué estamos nosotros produciendo el día de hoy? Debemos de dar un buen fruto. Dice en Mateo capítulo 4 versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en región de sombra y de muerte, una luz le resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo que me llama la atención es que allí donde dice tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, dice que estás camino al mar, dice al otro lado del Jordán. Galilea dice donde tantos extranjeros habitan. Y Madrid y España es una ciudad que habitan muchos extranjeros. ¿Por qué Dios nos envió a este país? El Señor nos envió a este país con un plan, con un propósito, con una misión. Y hasta que nosotros no comprendamos y no entendamos esa misión, ese plan y ese propósito, no vamos a encajar en este país. Siempre nos va a faltar algo, vamos a ir dando tumbos de un lado a otro lado. Y cuando el Señor llega a nuestra vida, tú empiezas a entender muchas cosas. Por ejemplo, esos vacíos, esa infelicidad, el lugar donde te encuentras. Esta mañana les compartía una historia que escuché. Que hay, por ejemplo, si tú quieres derribar un árbol, no vas a derribar el árbol con un martillo, sino vas a derribar el árbol con un hacha. Y decía, el que contaba esta historia decía, si tú te pones a derribar el árbol con un martillo vas a tardar 30 días. Pero si usas la herramienta necesaria, vas a tardar media hora. Entonces, y si usa la motosierra, menos. Y así a veces nosotros le decimos, vengan a la iglesia, vengan a los discipulados. Dice, no, es que tengo que trabajar, no es que tengo que hacer otra cosa, están intentando derribar el árbol con el martillo.
Y dice en Eclesiastés 10, versículo 10, dice que si el hierro no está afilado, dice, tiene que añadir más fuerza. Pero la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Dice, si el hierro está embotado y en él no ha molado su filo, entonces tiene que ejercer más fuerza. Pero la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Eso es lo que dice en mi traducción. Entonces el tiempo que nosotros estamos en la casa de Dios, Eclesiastés 10:10, el tiempo que estamos en la casa de Dios no es en vano, porque Dios nos va a llenar de sabiduría. Y por eso, qué importante es vuelvo a repetir, porque a veces lo escuchamos pero se nos olvida, los días miércoles que estamos en oración y los viernes. Porque mientras más tú te desarrolles, más Dios te va a dar la sabiduría y las herramientas necesarias para saber enfrentar esta vida. En Él está toda la sabiduría, en Dios. Y el Señor nos quiere dar esa sabiduría para que nosotros no le estemos dando al árbol con el martillo, sino con las herramientas necesarias para afrontar esta vida. Les preguntaba esta mañana y les decía, ¿cuál es el problema que tú tienes? ¿Qué problema tienes? ¿Eres infeliz? ¿No te funciona el matrimonio? ¿La salud, la economía? Etcétera, etcétera. Bueno, si no eres feliz, estudia la felicidad. Si no te va bien el matrimonio, estudia cómo funciona un matrimonio. Si no va bien tu salud o quieres mejorar en tu salud, estudia salud. Si no va bien tu economía, estudia la riqueza. ¿Cómo funcionan las finanzas? El día de hoy tenemos esa oportunidad. El día de hoy en internet tenemos, en YouTube lo tenemos todo. Vamos a escuchar buenos libros, vamos a alimentarnos de audiolibros. Hay buenos audiolibros que vamos a aprender. Decía un hombre, enfócate más trabaja más en tu ser que en lo que tú haces. Trabaja más en tu ser que en lo que tú haces, porque te vas a volver más valioso. Para Dios todos somos valiosos. ¿Cuántos dicen amén? Para Dios todos somos valiosos. Es bueno que nos hagamos apuntes, ¿ok? Tino, así que el próximo día te voy a regalar un boli, el próximo día, para que te hagas apuntes y Para Dios todos somos valiosos. A ver, todos aquí atentos. No se distraigan. Vuelvo a repetir, para Dios todos somos valiosos, pero para el mundo no. El mundo te paga conforme tú vales. ¿Es así? Un hombre gana 80,000 euros mensuales en una empresa porque ese hombre le produce a la empresa 1,000,000 de euros. Le pagan por lo que él vale. Y el Señor nos da la sabiduría y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros empieza a trabajar primeramente en nuestro ser. No voy a trabajar 16, 20 horas. Y Él quiere darnos esa sabiduría. Vamos a leer qué dice en Eclesiastés 9:11. Ya. 10:11.
Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué dice ahí? Que no es ni de los valientes, ni de los entendidos, ni el sabio, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces tiene que llegar un momento en donde yo me harte, decir, se acabó, ya no puedo seguir así, ya no puedo vivir así. Una mujer llega a donde su esposo. Esto quería contarlo por la mañana, pero ya me toca contarlo ahora. Una mujer llega donde su esposo y le dice, mi amor, ¿me puedes dar $10? Y el esposo le dice, no. Entonces ella se hartó en ese momento y dijo, esta es la última vez que le vuelvo a pedir $10 a mi esposo. ¿Saben qué pasó con esta mujer? Se convirtió en la directora de una de las empresas más importantes de Estados Unidos. Entonces la próxima vez que venga mi esposa a pedir dinero, voy a decir, no, a ver si... Se hartó esta mujer. Claro, hubo un proceso. O sea, les cuento el principio y les cuento el final de la historia, pero entre medias hubo un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Yo no sé si en algún momento ustedes han estado sin nada de dinero, sobreviviendo con las justas. Yo sí, y es feo, y es horrible. Y dice la Biblia, un abismo llama a otro abismo. Digamos, si tú estás en la extrema pobreza, puede ser que luego vayas hacia la extrema riqueza, porque eso dice la Biblia. Les doy un ejemplo. Gana tu equipo de fútbol, o tú estás contento. Yo a veces salgo los domingos, el último culto, por lo general, el culto de la tarde, el domingo por la tarde es el mejor de los cultos, de toda la semana. Porque dice el Señor que la gloria postrera será mejor que la primera. La gloria de esta casa postrera será mejor que la primera. Entonces, cuando yo termino el último culto del domingo, como es el mejor por lo general, ha habido veces que no, porque nos hemos descuidado y hemos dejado que se infiltre Satanás. Pero como ya sabemos cómo combatirlo, ¿cómo se combate a Satanás? Con la oración, atándolo, reprendiéndole. Y guardando mi vida, claro. Porque si yo no guardo mi vida y abro puertas, ya le puedo yo reprender, que no va a funcionar. Entonces sales y con las emociones arriba, y de repente llega el lunes y, claro, todo lo que sube tiene que bajar. Y dices el lunes, ¿qué me pasa? Estoy raro, no sé, me siento extraño. Me quiere como venir tristeza. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia que un abismo llama el otro abismo. Por ejemplo, la ley del péndulo, ¿han escuchado? De un lado se van al otro lado. Entonces, yo en algún momento hemos estado en momentos donde hemos vivido con las justas. Y es feo y es horrible. ¿Y saben qué? La Biblia el libro de los Proverbios, toda la Biblia te enseña administración. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus graneros. Dice, y todos tus graneros van a ser llenos. Entonces, honra a Jehová con tus primicias. Dice el libro de los Proverbios, que cuántas veces lo leí y nunca me di cuenta. Dice, el necio todo lo disipa. En la casa del pobre hay abundancia de pan, pero por falta de juicio lo pierde todo. El libro de los Proverbios también nos enseña administración. Toda la Biblia nos enseña. Y el Señor nos da la sabiduría. ¿Okay? Entonces, yo en algún momento he estado que no he tenido. Y una vez el pastor hace un llamado por la radio y el Señor me inquietaba, dice, siembra, siembra, siembra. Y yo, ay, Señor, ay, siembra.
Y le digo a mi esposa, le digo, mira que quiero hacer esta siembra. ¿Tú qué opinas? No, dice, no la hagas. Digo, bueno, yo lo voy a hacer, obediente al Señor. Entonces pasaron los meses, claro, tú das un paso de fe. Ahora lo siguiente, como les contaba de esta mujer, viene el proceso. Y el proceso a veces no es fácil. Los siguientes meses no fueron fáciles. Y yo decía, en los siguientes meses, pasaron los meses, y yo decía, ¿por qué no le habría hecho caso a mi esposa? Pero después de todo lo que aprendí, dije, gloria a Dios que me pasó eso. Ya sé por qué Dios me llamaba a que yo haga esa siembra. Porque un abismo te va a llevar a otro abismo. Entonces, vamos caminando hacia la abundancia ahora. Porque yo miro para atrás y digo, uy, no quiero volver allá, voy para acá. Pero ¿qué le pasa a la gente? La gente de fuera, cuando no conoce de Dios, tú escuchas de jugadores famosos que estaban en la pobreza y de repente van a la riqueza. Pero como ellos no tienen la sabiduría de Dios, no tienen los valores de la palabra de Dios para poder mantener esa riqueza, la pierden toda. Por ejemplo, Michael Jackson se fue con 300 mil millones de dólares de deuda. Puede ser que haya sido una de las causas de toda esa droga, alcohol, porque no soportan, ¿entiendes? Tú tienes que llegar arriba, pero tienes que llegar arriba con Dios para que te mantengas, y tienes que ser equilibrado, y Dios te va a ayudar a ser equilibrado. Y cada vez que tú vengas a Dios, Dios te va a hacer más valioso, porque la gente te va a ver y te va a tener confianza, porque tú vales, sabes que lo que tú dices es verdad, que tú no eres un hombre mentiroso, que tú no eres un hombre corrupto, porque en Dios se puede prosperar, y se puede prosperar bien, de una forma sana, no robando ni mintiendo, porque tarde o temprano la cosecha va a venir para todas esas personas que han hecho sus riquezas de una forma mala. En Dios se puede prosperar bien, y la gente te va a tener confianza. Ya no vas a tener tú que venderle a la gente va a venir a ti. Pero porque Dios te va enseñando y te va capacitando y te va haciendo valioso. Para Dios ya eres valioso. Amén. Pero para este mundo, lamentablemente, tienes que formarte. Porque si fuésemos todos valiosos para el mundo, ¿por qué unos ganan 5 euros la hora y otros ganan 100, 200, 300 mil euros la hora? A ver. Y como hijos de Dios, Dios quiere formarnos y hacernos valiosos también para el mundo. Porque ¿quién va a sembrar para la obra? Sino tú, que eres hijo de Dios. ¿Quién le va a dar a los pobres? ¿Quién va a ayudar a los pobres? Sino tú, que eres hijo de Dios. Y que el Señor te pone esa compasión en tu corazón. Vuelvo a decir, qué importante es los días miércoles que estamos aquí, porque siempre salen perlas. Y la gente que no está, se pierde las perlas. Siempre hay una perla y a veces no se puede repetir porque tú no te acuerdas de todo. Siempre viene una perla y la gente que está aquí la toma, la atesora, la guarda. Entonces el Señor te hace valioso, te hace creíble. A mi esposa viene y le dan dinero. Dice, ¿sabes? Les decía yo esta semana, lo próximo que vamos a hacer, vamos a crear un banco. Porque la gente, si te tiene confianza y viene y nos da dinero, nosotros ni le pedimos, guárdame todo el dinero porque sé que en tus manos está seguro el dinero. El otro día mi madre, igual, toma, guárdame todo el dinero porque en tus manos está seguro el dinero. ¿Qué responsabilidad? Yo digo, ¿y si se te pierde el dinero, qué? ¿Cómo respondemos? ¿Les hemos pedido? No les hemos pedido. Entonces vamos a hacer un banco mejor y les guardamos el dinero. ¿Sí o no? Entonces Dios te empieza a ser valioso. Entonces primeramente deja que el Espíritu. Y cuanto más aprendas de la palabra y cuanto más tú te formes, más vas a avanzar, más vas a prosperar. Claro, hay dos caras. También está el otro lado. El lado del pecado, que debo de arrepentirme.
el lado donde debo dejarme santificar por Dios, el lado donde hay que ir cortando, mira, todas esas cosas que te sobran y que te quitan la fuerza, iba a decir. Todas esas cosas que están de más en tu vida te quitan la fuerza y Dios no puede darte más. Entonces el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es trabajar en nosotros. Dejemos trabajar. Yo les compartí, les decía, esta semana tenía una reunión de pastores. Estábamos con los pastores, ahí llego. Vaya por sillas. Digo, no, pero yo también soy pastor. ¿Tú pastor? Ah, 3 sillas para los pastores. Claro, yo era el pastor más joven de ahí. Y uno de los problemas que tienen los pastores es las finanzas. El 90% se calcula de los creyentes tiene problemas con las finanzas. Entonces, si los creyentes, el 90% de los creyentes tiene problemas con las finanzas, el 90% de los pastores tiene problemas con las finanzas. Porque hablaban de la frustración de llegar al lunes y ver las cuentas vacías, cosas por pagar. Pero cuando tú estudias las finanzas, nunca te va a hacer falta finanzas. Yo hace poco hablaba con un amigo aquí, tiene 44, 45 años. Le digo, si tú estudias cómo funcionan las finanzas, nunca te va a hacer falta finanzas, siempre vas a tener. Y dice, nunca lo había mirado de esa forma, porque el mundo los tiene cegados con tanta cosa, con las noticias, con los hobbies, con el fútbol, con la novela, que no ven. Más del 90% de la población del mundo no vive bien. Entonces no vamos a hacer lo que el 90% de la población hace. No vayas a donde el 90% de la población va. No hables como el 90% de la población habla. Mejor busca ese porcentaje que vive diferente. Amén. 3 puntos, apúntate, 3 puntos. ¿Y saben qué dice la palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, vamos a aprender. Vamos a tener un espíritu educable. Y es algo que ya me he propuesto de un tiempo atrás, es, Señor, enséñame con pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, pero no solamente con ellos, enséñame con empresarios, enséñame con todas aquellas personas que tienen habilidades, que tienen dones y que yo los voy a tomar y que van a ser de bendición, porque serán de bendición para mí, serán bendición para mi familia, serán bendición para mi prójimo, para la iglesia. Tres puntos: sabiduría, actitud y trabajo o actividad. Lo que sabemos nos afecta. Sabiduría, en el punto de sabiduría. Lo que tú sabes te afecta. Lo que tú no sabes y le damos las gracias a Dios que el día de hoy todos tenemos acceso a la información, a libros, a audiolibros. Lo que tú sabes va a afectar en tu vida, para bien o para mal. Sobre todo nos va a afectar para bien la palabra de Dios, los valores que vayan alineados a la palabra de Dios. La actitud. En la actitud escribe lo siguiente: el modo en que nos sentimos nos afecta. El modo que nos sentimos nos afecta. Como tú te sientes eso te va a afectar. Y una de las cosas es
que la Biblia dice, no entristezcas al Espíritu Santo que está dentro de ti. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, que Él es una persona, dice la Biblia que nosotros lo podemos entristecer. Que el Espíritu Santo esté siempre contento. Si te sientes triste, puede ser que el que esté triste no seas tú, sino el Espíritu Santo que está en ti. El modo en que nos sentimos nos afecta. Y en actividad o trabajo. Lo que hacemos nos afecta. Lo que tú haces te afecta. Y uno de los libros en la Biblia que nos habla del hacer es el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro muy mencionado en los libros y en los audiolibros.